Ya la parte final de las jornadas. Nos encontramos en un momento, después de haber visto muchos de los ingredientes de las políticas de inclusión, tanto a nivel europeo como a nivel incluso local, con estas experiencias, y en esta estrategia colaborativa, la mesa que tenemos y con la cual vamos a terminar las jornadas es la mesa de la colaboración por excelencia, en que de un lado la administración pública y del otro lado los agentes sociales, las entidades del tercer sector, en sus interlocuciones, en sus reuniones, se establecen muchos de los diseños y de la implementación de gran parte de las políticas públicas. Por lo tanto, esta es una mesa muy importante, es una mesa en la que con todas las piezas encima de la mesa que se han ido poniendo, toca a los agentes mojarse y empezar a identificar un poco qué es lo que podemos hacer en este contexto de crisis, de una exclusión ciertamente, aunque contenida quizás en Euskadi por las políticas que hemos desarrollado, que ayer nos contaba Luis Sanzo, no deja de ser dramática y creciente dentro de esa contención comparativa con otras zonas del Estado. Bueno, yo creo que a todas y todos conocemos a las personas que nos acompañan, pero antes de presentarles, quisiera daros dos notas para que cuando nos marchemos tengáis un poco de referencia. La primera es que os vamos a enviar, como tenemos el email de todas las personas que os habéis inscrito, os enviaremos en unos días un enlace a vuestra cuenta de correo electrónico, un enlace con un cuestionario que se enlaza con Google Docs, en el que podréis evaluar las jornadas, tanto la organización como los ponentes, como otros aspectos. Como las nuevas tecnologías lo permiten sumar todo, las medias y todo lo que salga ahí, os lo enviaremos resumido para que también tengáis el feedback de la valoración que habéis hecho entre todos y todas de estas jornadas, y así nos permite también a nosotros y a nosotras pues aprender y mejorar. Ese es un tema. Y luego otro es que la información que tenéis en las carpetas será colgada a partir de este fin de semana en la web. También en unos días el streaming que estamos viendo, los que estáis fuera del local y que nos consta que estáis siguiendo muchas personas de varias organizaciones, incluso de escuelas universitarias, y estáis siguiendo estas jornadas, pues además podréis ver los vídeos, otras personas que no hayan tenido esa oportunidad. Y una cosa importante, les daremos un plazo de un mes aproximadamente a los ponentes para que puedan terminar de hacer sus intervenciones por escrito. De modo que a finales de año, en concreto para enero del 2014, una de las publicaciones que tiene la Escuela de Relaciones Laborales, que es su revista, la dedicará el número de enero del 2014 íntegramente al contenido de estas jornadas. Por lo tanto, tendremos a disposición en formato PDF, es una edición electrónica, el contenido íntegro de todo lo que aquí se ha dicho durante estos días. Bueno, como os decía, os quiero presentar en esta mesa redonda de agentes de inclusión, en el que la hemos titulado La inversión en inclusión social, retos y alternativas, en la idea de que la inversión, como hemos visto esta mañana con Joseba, ha de alcanzar también la mirada de los colectivos más desfavorecidos. Bien, tenemos con nosotros a Luciano Poyato, que es presidente de la plataforma del tercer sector estatal, y el cual pues agradecemos mucho el esfuerzo que ha hecho por acudir a nuestras jornadas, estar entre nosotros, y en sus manos está mucha de la representatividad del sector a nivel del Estado en la interlocución con el Gobierno central. Él es ingeniero agrónomo de formación, educador social y terapeuta, y tiene una larga trayectoria en el tercer sector. También está con nosotros una persona totalmente conocida por todos y todas, que es Juan Ibarretxe, que actualmente es el responsable de la formación para el empleo y de la gestión de la RGI en Lanbide, y que anteriormente, hasta hace unos meses, como quien dice, ha ocupado la gerencia del Grupo Peñascal y ha sido el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, EAPN, pero en Euskadi. Con lo cual, en su haber, en su trayectoria, en su conocimiento, agrupa mucho conocimiento, mucha experiencia
y yo creo que su intervención va a ser muy importante, ¿no? Sergio Murillo es una persona que ya en su trayectoria ha ocupado puestos en la Administración, en concreto en la Diputación. Inicialmente muchas de vosotras y vosotros le conocisteis como director de Inserción Social, pero actualmente es el responsable de promoción de autonomía personal, el director de esa dirección. Y sobre todo está con nosotros porque es una persona dinámica, conocedora del ámbito de la inclusión, impulsora de programas innovadores en este ámbito, en concreto con el tema de la garantía juvenil, etc. Él es el economista de formación, máster en desarrollo directivo, en fin, una persona yo creo que con una formación y con una responsabilidad también que tiene cosas importantes que decir. Y luego a Carlos Ascunce quiero darle las gracias especialmente por su participación estos días, con sus complicaciones en lo personal que ha tenido, importantes, y valorar mucho su esfuerzo, ¿no? Y luego decirle, pues presentarle, que es, yo creo que todos y todas conocido, que es coordinador de REAS en Euskadi, de Gizatea, 10 años en EGOA como responsable y luego una interlocución también muy fuerte a nivel estatal, tanto en REAS como en FAEDEI. Y una persona muy entregada, muy dedicada al ámbito de las redes sociales. Yo os voy a ir dando la palabra, pero antes de escucharos, que vuestra palabra es muy importante y sobre todo vuestra interacción, hemos querido preguntar a las personas que están en procesos de inclusión y les hemos querido preguntar cómo están, cómo lo ven y si tuvieran la ocasión de estar con vosotros aquí ahora, ¿qué os plantearían o qué os dirían o en qué situación ellos pues, están y sobre todo pues, os podrían hacer preguntas, sugerencias y tal? Así que, si Alfredo tenemos por ahí el enlace de vídeo, es un vídeo que lo podemos ver aquí en la pantalla, el resto del público lo va a poder ver en la pantalla grande. Y, bueno, de algún modo esta mesa va a responder también a esas cuestiones. Es el momento en el que hay que invertir en empleo y formación. No debe de haber crisis en esto. No puede ser que haya más personas necesitadas y menos recursos disponibles. Porque a partir ya de los 40 años es que como si no valdríamos para nada y que no nos quieren ni para ningún sitio, ni para cursos, ni para trabajo. Me piden como mínimo una experiencia laboral de 2 años. Y ya sabes, como todos los jóvenes que acaban de sacar el grado y luego al final con poca experiencia es un poco difícil para encontrar un trabajo con esta situación. Me he empezado a apuntar a cursos y la dificultad inicial que me encontré, que muchos de los cursos no salían porque están preparados para que el 80% de las personas que tienen que asistir a esos cursos tiene que ser gente empleada. Creemos que hay ámbitos que hay que cuidar, como por ejemplo el deterioro de la salud psíquica o física, el aislamiento y la soledad o la vivienda. Necesitamos también 2 cosas, un equipo profesional que apunte por nosotros y nosotras y con respeto, pero que cuente con medios. Creemos también que necesitamos el ocio y la participación social en nuestros barrios y pueblos. Por ejemplo, el curso en el que estoy haciendo, que tenga un seguimiento, que no se quede anclado, por ejemplo, el esfuerzo económico que se hace al hacer este curso, que no se quede anclado ahí. Lo que más importante cuando tú has hecho un curso de 6 meses o 3 meses, mejor que tú vas a ir a una empresa para hacer práctica, para que te conocen más, o si tú estás trabajando bien o tú estás formado bien. ¿Por qué los que cobramos la RGI no cotizamos en la Seguridad Social? Cuando vas a apuntarte a una oferta de empleo, a una oferta de formación, depende mucho del ánimo de con quién te encuentres, de cómo tenga el día, o si le caíste bien o si le caíste mal, y eso pues se puede mejorar. Pero para nosotros es importante y queremos encontrarnos con gente que sea un poco más sensible. Nosotros lo que pedimos es trabajo, confianza en las empresas de aquí, en las empresas sociales, en las empresas de inserción, pues por parte de las entidades,
que puedan necesitar los productos que nosotros estamos fabricando para poder seguir trabajando con ilusión por una economía diferente, ¿no? Una economía más solidaria y más justa. Lo que queremos es trabajar, si no, estar activas, seguir aprendiendo, mejorar nuestras capacidades. Sabemos que la inserción es un derecho que necesita de nuestro compromiso, pero de la sociedad también. Bueno, pues ya hemos visto un poco sus demandas, sus análisis, sus requerimientos. Luciano, ¿qué les podemos decir? ¿Cómo lo ves? Tú, como representante estatal de todo el movimiento del tercer sector, seguramente tienes el contacto también diario, me consta que eres una persona que estás muy en contacto con las entidades, con las personas. Hombre, yo creo que, bueno, en primer lugar, buenos días. Yo creo que está clarísimo. O sea, lo que han demandado es justo lo que nosotros necesitamos como tercer sector, en colaboración con la Administración y con el dinero que todavía está empleando en una serie de recursos, pues ir adaptándose a lo que acaban de decir. Es decir, nosotros no tenemos que inventar nada como tercer sector. Tal vez nos tengamos que reinventar, que es la palabra que más suena últimamente. Lo que tenemos que hacer es escuchar a la gente con la que estamos trabajando, y las demandas yo creo que están muy claras y muy concretas. Y por lo tanto, felicitar que hayáis preguntado a los destinatarios de nuestros servicios, usuarios, personas, al fin y al cabo, que es precisamente lo que ellos necesitan. Y también eso también es señal de calidad de Sartu, el contar con las personas con las que trabajan o con las que trabajamos. ¿Puedo continuar? Yo creía que iba a ser una pregunta para todos, pero bueno... Ya cada uno luego va a responder. Sí, bueno. Muy buenos días. Me ha encantado que me presenten como ingeniero agrónomo, porque es que realmente es lo que soy. O sea, es que no lo puedo evitar. Aparte de llamarme Luciano Pollato y ser de Cartagena, y tener 49 años y tener familia, hijas, etcétera. Y los ingenieros agrónomos y muchos ingenieros tenemos mucho que aportar al tercer sector y a la negociación con la administración pública, porque nos hace tener otra visión de la realidad. Evidentemente, me llamaron, quiero explicarlo y es un minuto, me llamaron en el año 88 para que pusieran en explotación una finca agrícola para gente que tenía problemas con las adicciones, o sea, gente que sufría, y me di cuenta al cuarto día, digo, bueno, yo puedo poner en explotación esta finca, pero yo creo que estas personas no están para trabajar porque están muy deterioradas físicamente, psíquicamente, psicológicamente y separadas, desarraigadas de la familia. Yo creo que lo que hace falta es otra cosa. Y ahí empezó el concepto mío de la empleabilidad, que ahora se utiliza mucho. La empleabilidad es que no por ofrecer un empleo vamos a dar con la tecla adecuada, sino que hay que prepararlo. Y ya pues luego pues vi mis problemas, me puse en terapia yo, que me hacía falta, luego estudié educador social y luego algo de terapeuta, ¿vale? Yo no voy a hablar de inclusión, me habéis llamado para eso, voy a hacer referencia a la inclusión, pero voy a hablar de otra cosa. Bueno, en primer lugar, y ya vamos al grano, yo tengo que felicitar a la Federación Sartu por los 25 años. 25 años no se cumplen de una manera rápida. Ayer estuve compartiendo algunos minutos con alguna gente de la Federación Sartu. Quiero que transmitáis mis felicitaciones en nombre de la plataforma del tercer sector a todas las trabajadoras, voluntarias, voluntarios, usuarios, etcétera, etcétera, pues al fin y al cabo este es vuestro día. Y sobre todo me encantó que Sartu pues, es una organización evidentemente con mucha trayectoria, pero que empezó igual que yo en Cartagena, en una asociación en el ámbito de las adicciones, y eso yo creo que nos une mucho, aunque no voy a hablar de sectores, incluso voy a criticar a los sectores.
Bueno, plataforma del tercer sector, pues bueno, es una plataforma muy reciente. Nos constituimos, mejor dicho, en enero del 2012 del año pasado. Ahí tenéis todas las entidades que componemos esta organización y os digo que esto no fue fruto de la casualidad ni de la crisis, sino que esto fue fruto de un trabajo que veníamos realizando 5 años antes, de viéndonos las caras, intentando amortizar recursos, intentando estar contentos, intentando transmitirle al gobierno estatal nuestras necesidades y decidimos, bueno, tiene que haber unos objetivos comunes, respetamos lo sectorial, pero tiene que haber unos objetivos comunes y como sector necesitamos tener un reconocimiento, ¿por qué no? Últimamente se reconoce aquí muchísimos fenómenos, pero nosotros creemos que el sector nuestro tiene que estar reconocido y tiene que haber un reconocimiento, fijaros, público por parte de la sociedad, hablaré de la sociedad y de nuestra relación con la sociedad y cómo no tiene que haber un reconocimiento político, igual que se reconoce a otros agentes sociales, pero yo creo que nosotros como tercer sector llegamos tarde a la Constitución, pero tampoco voy a hablar de eso. Y por lo tanto nacimos para tener una voz, aquí pongo una sola voz en aquello que nos une, pero en aquello que no nos une más vale que no tengamos una sola voz, porque si no vamos a entrar en una serie de conflictos que ni nos van ni nos vienen. Por lo tanto, consensuar, dialogar y si tenemos que trabajar por 4 objetivos, trabajemos por 4 objetivos y respetemos toda la identidad, intimidad, valor, etcétera, etcétera, de cada una de nuestras organizaciones. Como veis, es un movimiento muy heterogéneo, voluntariado, red de lucha contra la pobreza, plataforma de ONG, CERMI, 11, Cruz Roja y Caritas. Bueno, pues esos son los que decidimos formar y constituir este entramado. Bien, yo voy a empezar, y sé que aquí hay gente de varios de los 3 sectores. El otro día me preguntaba un periodista de aquí, ¿y esto del tercer sector qué es? Yo le dije, bueno, ¿y usted sabe cuál es el primer sector? Ah, bueno, pues entonces vamos a hablar de eso, ¿no? Nos interesa más que nunca fortalecer la marca del tercer sector. Cuando la gente habla de tercer sector se atranca. Eso es importante porque nos da visibilidad, no es una palabra sencilla, no tiene mucho marketing, pero el hecho de que sobre todo alguna gente con la que trabajamos, tercer sector, ¿no? Lleva ahí 2 R's, es complicado. Como te atrancas tienes que volver a repetirlo, a ver si así va calando. Nosotros, y soy consciente de quién estamos aquí, nosotros tenemos que ser, y ya sé que así no se vende nada, pero bueno, pero como estamos en un espacio de exclusión, hay que hablar desde nosotros, y yo creo que tenemos que ser muy autocríticos. Yo creo que como tercer sector, lo siento, presidenta de la Federación de Salto, y luego hablar de la inclusión, que para eso me llamasteis, tenemos que hacer análisis de dónde estamos y cómo estamos. ¿Cómo estamos? Pues hay mucha prevalencia de personalismo dentro de nuestro sector. Hay mucho egocentrismo, hay, no sé cómo decirlo, hay muchos personajes, personaje Luciano, personaje no sé qué, personaje no sé cuánto. Somos así. Somos muy reacios a la autocrítica y a veces somos organizaciones muy cerradas, tenemos que escuchar. Nosotros le pedimos a la administración, a cualquier político, por favor, ¿me puede escuchar? Digo, bueno, pero tú escuchas a la asociación de al lado, de Donostia, o de Fuenterrabía, o de Durango, ¿tú la escuchas? ¿O simplemente vas a lo tuyo? Bien. Por lo tanto, nosotros como organizaciones, yo no voy a ser más crítico porque tampoco se trata de pegarse latigazos, porque muchas cosas hemos conseguido, también es verdad. Pero nosotros tenemos que partir de la realidad de nuestras debilidades. Quien no parte de la debilidad no va a ningún lado. ¿Por qué? Porque en el momento que te pones a negociar te la van a sacar. Es que no sé ni de dónde vienes, no sé ni quién eres. Eres de la Huertecica, de UNAD, de la plataforma del voluntariado, del tercer sector. ¿Tú quién eres? ¿Tú de dónde vienes? Bueno, vale, soy algo, pero vamos hacia acá, ¿no? Entonces tenemos que ir aceptando nuestras propias debilidades y ser autocríticos con nosotros para poner mecanismos de mejora en nuestro tercer sector. Pero sí hemos conseguido cosas. Es decir, yo creo que hemos conseguido a lo largo de todos estos años que se oigan los derechos de las personas excluidas, hemos amplificado su voz,
hemos conseguido legislar a lo largo de todos estos años. Si no hubiéramos demandado, pues esta jornada no existiría. No estaría aquí nuestro director, no estaría el consejero, luego no vendría el lehendakari, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Nosotros, en 1 año y 9 meses que llevamos de que hicimos la firma constitucional, esta de la plataforma del tercer sector, lo primero que le dijimos al gobierno es, mira, digo al gobierno de la Administración General del Estado, dejaros de líos, que aquí ya no va a venir Cruz Roja sola, ni va a venir Cáritas sola, ni va a venir el voluntariado, estos locos del voluntariado solos, sino que vamos a venir juntos y con una cabeza visible. Y cuando esa cabeza visible esté enferma, no te preocupes que va a venir otra, pero va a hablar de lo mismo. Y no nos vamos a salir del mensaje. Entonces no nos mareéis. Y el gobierno se puso, en este caso la ministra, ¿pero qué me estás diciendo? Sí, esto es lo que hay. Queremos una mesa de diálogo civil. ¿Para qué? Es que si no te vamos a estar dando el follón continuamente en la etapa en la que vivimos. Vamos a estar cada día 10 personas en tu despacho, no vamos a venir una, sea yo u otra. ¿Estás de acuerdo? Mesa de diálogo civil. Administraciones públicas no quiere, porque esto supone dinero, ¿no? Que esto no es dinero, que yo me pago mi viaje, que tú no te preocupes. Que supone responsabilidad de escuchar y de comunicación. Algo que no había ocurrido en la historia de la democracia de este país, digo, a nivel de la Administración General del Estado. Otra cosa es lo que ocurre aquí en este país o en Cataluña, etcétera, etcétera. Bueno, se ha conseguido. Y mientras tanto hemos conseguido eso, nuestra cohesión, mucho hablar, mucho ceder, ¿no? ¿Qué estamos pidiendo? ¿Prestación de servicios? No, pero es que yo desde el voluntariado también quiero que el tercer sector tenga participación y tenga diálogo. No solamente quiero prestación de servicios, quiero democracia en mi organización, quiero que la sociedad participe. En ese lío entre la prestación del servicio y la participación y los valores éticos de solidaridad que supuestamente los llevamos dentro, tenemos que hacer cesiones, concesiones, ponernos de acuerdo. Hemos trabajado mucho en la cohesión y tenemos una serie de propuestas para abordar la actual crisis económica, porque no vale solamente con la queja o decir que bueno, que soy bueno pero que tengo mis defectos, sino que luego también pides la voz pero tienes que llevar algo concreto. Bueno, propuestas, yo las he puesto así, esto me ha dado autorización mi comisión permanente, porque siempre se nos olvida una cosa, y lo primero que pongo es la sociedad. ¿Quién es la sociedad? Pues la gente que vive todos los días, el vecino, la vecina, ¿no? El empresario, hay empresarios en este país, toda la gente. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos capaces como movimiento asociativo, acordaros, movimiento asociativo, independientemente de que seamos fundaciones o asociaciones, a decirle a la sociedad que hay problemas y que necesitamos abrir nuestras puertas para que entren dentro de nuestras organizaciones, mal lo llevamos. ¿Por qué? Porque siempre llevamos nuestras respuestas, nuestras provocaciones, nuestras propuestas, toda esta serie de palabras, pero si no somos capaces, en mi época se llamaba militancia, compromiso, no sé qué, bueno, pero si las organizaciones del tercer sector no somos capaces de concienciar a la sociedad de que hay una serie de excluidos en el territorio español de 12 millones de personas, pues nos vamos a quedar las que componemos el tercer sector solamente en pedirlo. Por lo tanto, concienciación. Por lo tanto, ponernos al lado de la sociedad. Es verdad que tenemos buenas imágenes, según las encuestas del CIE, pues no salimos mal parados, ¿no? Pero cuidado, no somos buenos. Y seguro que tenemos nuestros fallos. O abrimos nuestras organizaciones a la gente que se vaya incorporando de la mejor manera posible. 3 minutos, pues ya casi estoy a punto. Estar cercano a la sociedad, abrir las puertas. Tercer sector, más participación. Tenemos que democratizar nuestras organizaciones y ante los poderes públicos y políticos, hablo de los dos sectores, primero y segundo, voluntad de diálogo, pacto social por la inclusión e interlocución con la Administración. Bueno, y esto ya son pinceladas, ¿no? Que yo creo que son las respuestas a lo que decían estas personas compañeras de viaje, ¿no? Ahora mismo, más que nunca, hay que proteger los 2,5 de empleo que estamos generando el tercer sector en el territorio estatal. Hay que protegerlo. Y eso no tiene mucho coste.
Formación especializada, ya lo decían ellos, ¿no? O ellas. Yo quiero una formación adaptada a lo que yo pueda hacer. No es lo mismo que un trabajador de la construcción, porque se haya terminado la construcción, haya que reciclarlo a una formación más en la vía gastronómica o del turismo, etcétera, etcétera, que una persona con ciertas discapacidades intelectuales o con problemas de adicciones o con otro tipo de problemas, si lo metemos directamente a una formación tal y que sea desempleado y que no sé qué, no vamos a ningún sitio. Por lo tanto, si Lanbide, se llama Lanbide, tiene un presupuesto, pues tendrá que sentarse con las personas que estáis aquí y vamos a ver cómo este presupuesto que tenéis, no estoy pidiendo más, como este presupuesto que tenéis, pues lo encauzamos hacia la exclusión social. Y ayer lo decía un compañero acá por la tarde, este país, Euskadi, ha soportado entre comillas más la crisis que otros territorios del resto del Estado español. ¿Por qué? Porque invirtió en política social. Lo decía así. Bueno, hablaba de otros dos factores, pero yo no voy a hablar de los otros dos factores. Como habéis pedido que hable de inclusión y de inversión en inclusión, pues yo me centro en eso. Y no es lo mismo destinar 400 millones de euros a esto de la renta de garantía de ingresos, que me hago un lío, en cada comunidad autónoma se llama de otra manera, que dedicar 65 millones como en Cataluña. Eso te da, esa inversión, luego te da una garantía de que estas personas excluidas no tengan que pedirle a los padres o abuelos pensionistas, y genera más consumo y genera más riqueza. Eso está ahí, eso no lo tengo yo que demostrar. Pero nosotros sí que tenemos que velar para recordarle a las instituciones políticas, en este caso, que deben de hacer una formación a la carta. Y luego todo el tema de flexibilizar las rentas mínimas. Vivienda, está claro. ¿Que el gobierno estatal no quiere poner la dación en pago? Ya me callo, 30 segundos. Bueno, que tenéis viviendas, hay un montón de viviendas que no vive nadie. Vamos a ver cómo las reutilizamos. Legíslese para eso, legíslese para eso. Suspéndanse ya los desahucios. Un país civilizado y supuestamente desarrollado como es este, no puede dejar a la gente en la calle. Y luego, como no, la garantía de accesibilidad a la vivienda para las personas con discapacidad. Porque si le quitamos accesibilidad que ya hemos conseguido a la discapacidad, lo convertimos en más discapacidad. ¿Por qué no se subvenciona a las comunidades de propietarios, de vecinos, que, pues bueno, aparte de rehabilitar el edificio, bueno, pues invirtamos en hacer ese edificio accesible? Que hay que poner ascensor y la rampa que tenga un 7%, es que me conozco ese tema. Bueno, vamos a invertir ahí, se pueden hacer cosas. Y todo lo que tiene que ver con el acompañamiento social activo, eso Sartu sabe. Todo el acompañamiento y la inserción, vamos a ver, que no es cuestión de una formación a la carta, que no es cuestión de un aumento de habilidades sociales en la empleabilidad, que no es cuestión de ciertos conocimientos en competencia. Ayer hablaba con una amiga de competencia que tiene a su hija en la universidad. Aquí también hace falta competencia en la exclusión social. Pero es que si no hay un acompañamiento, la gente lo pasa mal, y como lo pasa mal, pues luego tiene problemas psicológicos, luego tiene problemas mentales, luego tiene problemas relacionales, luego tiene problemas de baja autoestima, tiene problemas de todo tipo. ¿Cómo ese acompañamiento no lo hagamos individualizado? Individualizado, tampoco iremos a ningún sitio. Y ahora más que nunca, ahora que va a haber una ley esta de qué pasa con las administraciones locales, que van a quitarle competencias, etcétera, etcétera, pues los locales, los más cercanos, hay que apoyar a la administración en que los servicios sociales se sigan desempeñando bien. Ya no es una cuestión del tercer sector, es una cuestión de colaboración y de cooperación y de complementariedad con la administración pública. Hay que apoyar que esas cosas no desaparezcan, aunque luego lo hagan las diputaciones, no sé cómo lo hacéis aquí, pero la cercanía, el plan concertado de servicios sociales ahora más que nunca. Y ya está, me he pasado 42 segundos. Muchísimas gracias. ¿Qué está en juego? Y me callo. Aparte de nuestra supervivencia, aparte de los trabajadores que tengamos contratados, aparte de todo eso, que ahora mismo somos la única voz de esperanza de miles de personas. Eso es lo que está en juego. Pero lo que está en juego, y eso ya sí que es constitucional, es la igualdad. O sea, a más exclusión, una clase media tal y una clase alta, muy alta, pues hay más desigualdad. Entonces, el objetivo es un poco la igualdad, es decir, vamos a meter una historia más global para luego ir metiéndola poco a poco. Y muchísimas gracias, ya me callo, y gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Luciano, por tus palabras y tus orientaciones. Carlos,
Retos y alternativas. Las personas ya nos daban algunas pistas, ¿verdad? Contesto a esas preguntas, pero como no estaba en el guión, no entra dentro de los 15 minutos que tengo para mi intervención. Al oír a esas personas, yo creo que está muy claro. Se requiere un cambio social profundo, un cambio social además que va a venir por la organización de esas personas, por la organización de las personas que participamos en esta red y por nuestras alianzas con otras organizaciones sociales y movimientos sociales que promueven el cambio social y que a veces las vemos lejanas, como por ejemplo antes cuando nos presentaban la experiencia de Omal. En segundo lugar, yo creo que demandan, como demandamos nosotros y nosotras, un cambio en políticas sociales muy concretas, lo han dicho, lo que piden. Y esas políticas concretas se pueden hacer. Es cuestión de voluntad política. Las instituciones, los pactos que existan, pues verán si responden o no a esas demandas. Pero también requiere de un sector social, de unas redes fuertes, que asumamos un papel que lo tenemos muy abandonado, que es el papel de ser un agente sociopolítico que no solamente trabaja con personas, sino que también combate las causas que provocan la exclusión de esas personas y trabaja para que esos cambios de políticas concretas y ese cambio de modelo social vaya adelante. El agradecimiento tampoco entra en los 15 minutos, gracias por invitarme. Mi felicitación primero es muy personal. Os conozco desde que nacisteis, yo tenía 20 años, ¿no? Hacéis el cálculo, siempre habéis estado cerca en primer lugar y por eso digo a nivel personal, en mi condición de vecino y de militante social en el barrio de San Francisco, sois un ejemplo, en este caso Sartu Gaztaroa, de compromiso en el territorio con agentes sociales a veces muy zapatistas. En mi condición profesional, desde que trabajo en las redes, siempre habéis estado cerca, colaborando y también he recibido vuestro apoyo. Y aquí, como representante de CAIN, pues os mando también la felicitación, el cariño, también la solidaridad en los momentos difíciles que también pasáis desde las redes que componen ECAIN, desde EAPN Euskadi, desde Gizatea, desde Arresia Capurtus, desde Irekin y desde Res Euskadi, todo nuestro cariño. En primer lugar, bueno, en el papelote que tenéis, que lo escribí un poco deprisa por esto de las circunstancias personales que señalaba Nando, tenéis algunas cosas que voy a comentar, pero quería empezar agradeciendo también que en el título de esta mesa se haya puesto la palabra inversión al lado de las palabras inclusión social. Esto lo he dicho más veces, porque generalmente cuando hablamos de inclusión social y de políticas sociales hablamos de gasto social. Sin embargo, cuando hablamos de infraestructuras, de subvenciones a las grandes empresas, de I+D+I o del tren de alta velocidad, hablamos de inversiones. Y a mí me sorprende bastante, porque qué mejor inversión debe realizar una sociedad que no es otra que la de invertir en sus personas. Es de perogrullo, pero la mayor riqueza que tiene una sociedad son sus personas. Como veíamos ayer, no es el Producto Interior Bruto, no es la competitividad, son las personas que realmente sean felices y vivan una vida digna. Y desde ahí pues hay una inversión social evidente. Pero en este tipo de foros, que también hay instituciones, también me interesa decir que es una inversión económicamente rentable. Invertir en inclusión social es no solo invertir en valores sociales, aunque no coticen en bolsa, sino que también es invertir en que haya más riqueza. Lo demuestran todos los años las empresas de inserción con su estudio de retorno social de las ayudas que reciben. Hace poco los centros especiales de empleo también han ideado un instrumento para ver esa devolución que hay. La Diputación Foral de Guipúzcoa hace 3-4 años hizo con la Universidad del País Vasco un informe maravilloso donde muestra con números la riqueza que producía en la provincia la inversión en servicios y políticas sociales. Y yo diría que a esas otras inversiones que sí estamos acostumbradas a oír, de las infraestructuras, el TAP y demás, les preguntásemos también cuál es su rentabilidad social, medioambiental y también económica.
Dicho eso, bueno, pues el primer reto que tenemos y que viene muy a cuento de las intervenciones que oímos ayer a la mañana, fantásticas, es que tenemos que mirar la inclusión social desde el contexto global en el que vivimos. Más allá de las acciones concretas que realizamos tanto a instituciones como organizaciones en el ámbito de la inclusión social, se debe tener en cuenta el marco global en el que se desenvuelven. No existen solamente personas incluidas, existe sobre todo una sociedad, un sistema que excluye a las personas, y esto lo tenemos que tener muy claro y repetir, aunque sea por perogrullo. Este reto significa, sobre todo para las instituciones, pero también para la ciudadanía, en primer lugar, que se recupere el valor de la política frente a la economía. En segundo lugar, que los intereses económicos y las crisis económicas no pongan en juego o estén por encima del bien común y, en este caso, de las políticas sociales. Y también, como decía al principio, es un reto para nuestro sector que se debe politizar, debe ser un agente político que realmente denuncie ese sistema que es esencialmente excluyente, que denuncie esas crisis que atraviesa, no solo económica, sino ecológica, de cuidados, de valores, y también que cree redes y alianzas con otros sectores para promover pues, experiencias alternativas a esa economía de mercado. Un segundo reto tiene que ver con poner a las personas y a lo que las feministas llaman los procesos de la reproducción de la vida en el centro de todas las políticas públicas. Está en el centro de todas nuestras políticas públicas, y no hablo solo de las sociales, sino de todas las políticas públicas, las personas y los procesos de reproducción de la vida. Ese es el principal reto que tenemos, porque si no, como decían ayer, esto de las políticas sociales, bueno, primero es el mercado, primero es la competitividad de la economía y luego, pues a ver cómo solventamos estos problemas con políticas sociales, que encima ahora no hay dinero. ¿Son o no las personas y la reproducción de la vida el centro de la actividad política institucional? Y también lo es o no de las organizaciones sociales, porque a veces igual también miramos más por nuestra propia pervivencia que por esos objetivos. Tenemos otro reto que tiene que ver con renovar y relanzar la práctica de la inclusión social, que recientemente, por desgracia, muchas de sus políticas y acciones casi son exclusivamente de carácter asistencial, ¿no? De atender como la alta exclusión, a las urgencias sociales. Y muchas veces la inclusión social parece que es eso, incluso en las memorias institucionales, pero también de las entidades aparece eso. Y yo recordaba cosas que leí hace muchos años, las básicas, ¿no? Los niveles de la transformación social. Primero la asistencia, segundo la promoción, el tercero el cambio de estructuras. Pues igual hay que recuperar un poco la idea de que el cambio social solo podrá venir por esas tres vías. Hay que asistir, cómo no, y más en estos días, a las urgencias sociales, a personas que hace apenas una semana morían con 47 y con 40 años durmiendo, uno en un cajero y otro en un coche, pero tenemos que promocionar a las personas. Ayer se habló algo de las capacidades, lo más importante que tienen las personas son sus capacidades, hay que promocionarlas y desde luego no cambiaremos la situación si no hay cambios políticos, si no hay cambios estructurales. Como mucho, se ha empezado a trabajar eso que se ha venido a llamar inclusión activa. Bueno, Ana a la mañana yo lo ha despedazado, así que tampoco me voy a detener mucho en ello, pero ciertamente, y en este territorio, muchas veces ese concepto, que es un buen concepto que viene de Europa, se ha reducido a impulsar la activación exclusivamente a nivel personal y en el campo de la empleabilidad. Pero claro, no son los años de antes de la quiebra de Lehman Brothers, que se ha cumplido 5 años, y que entonces en nuestra comunidad hablábamos de paro técnico. Hoy hay un alto porcentaje de desempleo, hay enorme capas de empleo precarizado y hay, como nos lo recuerda Cáritas todos los años con sus informes, un aumento progresivo de personas trabajadoras pobres, que tampoco están incluidas. Luego parece que solo el empleo no debiera ser el enfoque de la inclusión. Y por lo tanto, pues ahí hay
un reto quizás el mayor, que es consensuar un modelo de inclusión social integral, realmente que recoja todos aquellos elementos. Algunos aparecen en ese concepto de inclusión activa en el europeo, yo los pongo de otra forma, pero yo creo que al menos tiene que tener los siguientes componentes. Garantizar los ingresos económicos, bien a través del acceso al empleo, bien a través de prestaciones económicas sociales, pero todas las personas tienen un derecho a poder vivir, y vivir empieza por unas rentas de garantía de ingresos. En segundo lugar, todas las personas deben acceder a unos servicios públicos universales y de calidad. En tercer lugar, la inclusión social pasa por ese reconocimiento y mejora de las capacidades que tienen todas las personas, estén en la situación que estén, y en mejorar también sus oportunidades de inclusión social. Y en cuarto lugar, no se suele olvidar, la inclusión social significa que las personas participen activamente en la sociedad en sus diferentes niveles relacionales, comunitarios y políticos. Es decir, que las personas seamos sujetos de derechos políticos y participemos en la sociedad. Bueno, grandes palabras, pero no las tenemos que dejar de lado, y tenemos, yo creo, que reenfocar la práctica tanto institucional como nuestra propia práctica en esa dirección de este concepto más integral, más global, de lo que significa inclusión social, y que además actúa no solo en las personas, sino actúa en los contextos que crean esas exclusiones o en los contextos que pueden ayudar a crear esas inclusiones. Esto aquí se concreta en un reto muy concreto. Necesitamos poner en marcha un sistema vasco de inclusión social, hoy inexistente o al menos indefinido. Y desde luego necesitamos un plan de inclusión social, plan de inclusión activa se llama el último, que al contrario del actualmente vigente, realmente parta del diagnóstico actual del día de hoy, de la crisis que sufrimos, que tenga un carácter interinstitucional e interdepartamental, que sea transversal a todas las políticas, pero que también tenga una dirección, porque todo lo transversal normalmente se pierde, que haya una dirección desde donde se planifique, se dirige y se evalúe, conjuntamente con la participación de las propias personas usuarias, que generalmente no se habla de ello, y también de las organizaciones sociales. Y también tenemos el reto de llevar esta visión o este concepto de inclusión social a unas cuantas tareas que las tenemos ahora muy pendientes. Al desarrollo del sistema vasco de servicios sociales. Hay muchos desarrollos que todavía faltan de la ley 12/2008 de servicios sociales. Lo tenemos que llevar a la ley de empleo, que ayer Ricardo nos anunció que se va a poner en marcha. Pero tenemos que llevar este enfoque, y tenemos que llevar además el enfoque de las personas que tienen más dificultades, no solo de las personas que tienen menos dificultades. También tenemos que llevar este enfoque a la gestión, o mejor dicho, a la mejora en la gestión de la renta de garantía de ingresos. Y, ¿por qué no?, también a hacer de las ayudas de emergencia social un derecho subjetivo. Porque ¿a quién le entra en la cabeza que por el propio nombre emergencia social sea solo un derecho sujeto hasta que se me acaba el dinero que tengo? No me parece justo cuando hablamos de emergencia social y cuando hablamos de la supervivencia de las personas. Y, por cierto, hablando de renta de garantía de ingresos, de ayuda de emergencia social, yo creo que también es el momento de abrir un debate, yo no lo tengo claro, pero abrir un debate sobre la pertinencia o no de la renta básica universal no condicionada. Hablemos claramente de sus ventajas, sus peligros, pero hablemos claramente de ello. Y también incluir esta perspectiva en otro tipo de políticas de actuación sobre el contexto. Hay que seguir trabajando el desarrollo comunitario. Es que se ha olvidado la gente ya del desarrollo comunitario, como la gente o los programas. Hay que incidir en los territorios socialmente responsables, en los mercados sociales, en la compra pública responsable y las cláusulas sociales, etcétera. Un reto importantísimo. Tenemos que fomentar una nueva cultura de la solidaridad. Por desgracia, y como suele pasar en estos tiempos de crisis, asistimos a un florecimiento de actitudes insolidarias hacia los sectores
más desfavorecidos. Necesitamos un nuevo pacto social, miro las instituciones para que lo impulsen, pero en el que estén instituciones, sindicatos, agentes empresariales, el sector educativo, los movimientos vecinales, el tercer sector. Un nuevo pacto social para la cultura de la solidaridad. Porque de lo que hablamos son de valores y al final los valores es lo que prefigura una sociedad y es muy peligroso que se desarrollen determinados valores, como lo es a veces que por desgracia desde las propias instituciones, por obra o por omisión, se lancen determinados mensajes. Esto no sé si es muy conocido porque como estamos tan parcializados los sectores, pero en cooperación al desarrollo ha habido un recorte salvaje en ayuntamientos, diputaciones, en el gobierno vasco. Con eso quizás estemos mandando a la población el mensaje de primero los de casa y vosotros no sé, vosotras, pero yo creo que la inclusión social es tanto para los de casa como para los de fuera. O cuando se producen políticas de contención o endurecimiento del acceso a determinadas prestaciones sociales, quizás lo que estamos mandando es un mensaje de cuidado con tanto vago y maleante. Esencial esa nueva cultura de la solidaridad. Bueno, vamos a rechazar desde las redes cualquier paso atrás en las políticas de protección social, rechazamos los recortes que ya está habiendo en inclusión social, en empleo, en asuntos sociales. Creemos, repito, que el bienestar de las personas, el bienestar de una sociedad no debe estar sujeto a cálculos económicos. Creemos en políticas de fiscalidad más justas. Por lo que hemos leído en la prensa parece que el pacto avanza, pero seguramente nos gustaría que fuesen todavía más avanzadas, no solo para tener dinero para desarrollar políticas sociales, sino para tener sociedades más justas y equitativas. Y ya voy acabando. En la inclusión social debe jugar un papel importantísimo la iniciativa social, el tercer sector social no lucrativo, la sociedad organizada. Ahí hay un reto primero para nosotros y nosotras mismas. Tenemos que mejorar, tenemos que organizarnos mejor, tenemos que colaborar muchísimo más de lo que hacemos, tenemos que fortalecer las redes, pero también hay que lanzar un mensaje a las instituciones. Quienes gobiernan ahora, sobre todo en los ámbitos de las políticas sociales y empleo, tienen ciertamente un discurso, yo además les conozco personalmente y les creo, de apoyo y de compromiso con el tercer sector. Pero claro, eso luego no se corresponde con que esta semana salga la concesión de ayudas de asuntos sociales, donde de 3 capítulos desaparece uno y de lo que queda se recorta el 30% y donde muchas organizaciones sociales salen muy mal paradas, ¿no? O que después de 2 años apenas sin programas especiales de orientación para el empleo para colectivos desfavorecidos salga una convocatoria y organizaciones como Sartu, que históricamente venían desarrollando esas acciones, queden también mal paradas en detrimento de empresas u otro tipo de organizaciones. O sea, las palabras se tienen, yo creo, que concretar también en las prácticas, o las redes sociales a las cuales prácticamente a nuestras redes se nos ha denegado todos los proyectos en esa convocatoria. Y otro reto relacionado con esto es promover un marco jurídico especial de concertación social entre nuestro sector y las instituciones públicas para la provisión de servicios de responsabilidad pública en el ámbito de los servicios sociales, del empleo, etcétera. Esto abre un debate profundísimo sobre las políticas de contratación, pero también mucho más profundo sobre si en nuestra sociedad solo hay público y privado o hay público, privado y sector social. Y ya te juro que acabo, porque no solo es pedirlos a las instituciones, obviamente ese régimen especial, porque ¿por qué nos lo van a dar? ¿Porque solo somos meros prestadores de servicios sociales? Pues yo diría, pues no, en ese caso, y hablo personalmente, que sean servicios públicos. No, está en el hecho de nuestro valor añadido, que es lo que tenemos que trabajar y desvelar. El desempeño de nuestro trabajo de acompañamiento, nuestra capacidad de interrelación social, de implantación territorial, de movilización ciudadana, esa visión global por encima del trabajo concreto en el que actuamos. Bueno, una sociedad inclusiva que se preocupa especialmente de las personas que sufren cualquier tipo de desventaja, desigualdad o exclusión, es una sociedad mejor para todos y todas, no lo olvidemos, no solo para esas personas. Esa sociedad es mejor para nosotros y nosotras. Y para acabar con una cosa un poco poética por aquello de levantar los aplausos finales,
hablábamos de esas inversiones, ¿no? El tercer sector, la inclusión social, también habla de infraestructuras, pero son infraestructuras pequeñitas, accesibles, a escala humana, porque son espacios de encuentro con las personas, mayormente de alquiler, y las que están compradas normalmente no amortizadas ni en 25 años. También somos grandes empresas, las somos enormes, porque somos empresas que practicamos una economía contracorriente, no solo no lucrativa, sino alternativa, porque promueve aspectos como la ética, como el cuidado. También somos, o debiéramos ser, receptores de inversión en I+D+I, pero normalmente la gente no nos ve así. En cualquier caso, prefiero pensar en otra I+D+I, que es la I de imaginación enorme, la que hay que tener para seguir trabajando en este sector. La D de democracia, lo que estamos haciendo es democratizar la sociedad. Es una sociedad que excluye, es una sociedad profundamente antidemocrática. Me da igual las elecciones y todas las vainas. Y la tercera, la I de ilusión. Hace falta muchísima ilusión y Sarto lo habéis demostrado durante 25 años. Y el TAP, que también decía de la inversión, ahí me encaja un poco menos. Yo creo que sí que somos un tren, pero más bien de vía estrecha, de baja velocidad, porque como se dice ahora, y yo creo que con razón, vamos despacio, pero vamos lejos, muy lejos y desde luego más lejos de lo que nos ofrece este inhumano, patriarcal, injusto, insostenible y violento sistema capitalista. Sartuko kideok, sartuko lagunok, zorionak, eta musu haundi bat, eta eskerrik asko. Eskerrik asko, Carlos. Vamos un poco justos porque ya sabéis que tenemos luego el acto de clausura y eso si no estaríamos un poquito más ahogados. Bueno, Juan, ¿qué les podemos decir a las personas con lo que han planteado desde tu responsabilidad actual? ¿Cómo ves que son los retos? ¿Qué se puede hacer? Bueno, lo primero de todo, en una celebración de cumpleaños, cuando uno la convoca, lo que desea es que el mayor regalo que pueden recibir es que vengan las personas que han estado conviviendo, que han estado haciendo este camino conjuntamente. Creo que desde lo personal y desde lo institucional nos sentimos así, os agradecemos esta invitación y desde lo personal especialmente por haber sido pues una de las entidades que más presente ha tenido la importancia de las personas más vulnerables y que creo que el compromiso y la responsabilidad que habéis mostrado en estos 25 años, pues creo que a todos nos ha sido capaz de contagiar y de trasladarnos por dónde tenemos que seguir reflexionando y por dónde tenemos que seguir apostando. Eskerrik asko. Empezar hablando de convicciones de las personas que nos corresponde ahora estar en esta función pública, en esta responsabilidad de país. Creo que es compartida por el equipo que ninguna circunstancia personal puede ser causa de desigualdad o de discriminación. Creemos que es urgente superar las divisiones entre distintas identidades y construir una sociedad vasca más inclusiva. Nelson Mandela nos decía, en mi propio país comprendimos que nuestros problemas no se resolvían si ciudadanos y gobernantes no trabajaban unidos a favor de la cohesión social. Creo que es importante marcar que el reto de las comunidades cada vez más interculturales, el reto más importante está en la cohesión social, en cómo sean capaces de construirla y de mantenerla en el tiempo. Gestionar las diferencias será clave de éxito de ese gran reto que es la cohesión social. Promover, respetar los derechos humanos, la dignidad, en resumen, de las personas, especialmente las más vulnerables, creemos que es clave para hablar de la coexistencia, de la inclusión, de la igualdad de oportunidades y de la participación. No me voy a ceñir mucho al diagnóstico, que creo que ayer Luis dio una pincelada y todas las personas que hemos ido formando este 25 aniversario hemos ido marcando retos, pero sí marcar algunas, ¿no? Creo que Euskadi no se libra de vivir esta crisis idéntica o muy similar a lo que los parámetros de la crisis europea nos hablan, como es la crisis en industria y construcción, como nos hablaba ayer Luis Anzo. Hablar en este momento y reconocer que la comunidad autónoma
se encuentra en una situación mejor comparativamente gracias a esa tradición, a esa trayectoria histórica industrial y sobre todo a esa importancia de crecimiento y de responsabilidad y de compromiso con un entorno, con una ciudadanía, con una sociedad cada vez más cohesionada y planteando retos cada vez más modernos y que tengan en el centro de las políticas a las personas y especialmente a las más vulnerables. Creo que en este ámbito del mercado del empleo, que nos decían también en las consultas que hemos hecho a los ciudadanos, tenemos grandes retos. Los retos fundamentales que vivimos y que soñamos y que aquí se hablaba era sectores, diversificación del sector, de sectores. Evidentemente no cualquier sector, no a cualquier precio, pero sí diversificar y crecer. Hablamos de buscar espacios en los que la generación de empleo sea un reto y seamos capaces de volverlo a recuperar. Hablamos de consolidar nuestras señas de identidad, las señas de identidad de este pueblo vasco, las señas de identidad industrial, apostando por esa industria de proyección y de futuro. Creo que nos hemos reconocido históricamente como una sociedad que una de nuestras señas era el emprendizaje, el trabajo y el esfuerzo por innovar y por desarrollar y crear nuevas iniciativas. Creemos que es importante en este momento compaginar la formación, pero en esta situación tan de crisis, generando oportunidades y experiencias realmente significativas para las personas. Creemos que hoy es un diagnóstico compartido, que la crisis demográfica y el envejecimiento tenemos que analizarlo y es un reto de futuro para esta sociedad. Diagnóstico de pobreza. Si hablamos de la protección social en Euskadi, nos dicen los datos que estamos en un nivel alto, comparándolo, pues ahí veis, ¿no? Datos significativos, ¿no? En cuanto al gasto social, hablaba Carlos y compartido en cuanto a la inversión social de 773 euros por persona respecto a los 280 de la media estatal. Hablar del Producto Interior Bruto en cuanto a servicios sociales de 2,57 ante el 1,25. Bueno, no dejan de ser datos, como hablamos de la RGI, una de las más rentas extensivas y de mayor cobertura en el Estado. Si hablamos de niveles de pobreza, los indicadores nos dicen que la pobreza y la exclusión en Euskadi, a diferencia de la media española y europea, es favorable. Si hablamos de niveles de desigualdad, nos dice que vivimos comparativamente mejorado nuestro indicador con el europeo. Al final, nuestro sistema de prestaciones, de RGI, prestación complementaria de vivienda, ayuda de emergencia social, llega al 72,6% de la población. Este diagnóstico no pretende sacar medallas. Este diagnóstico pretende reconocer el compromiso que hemos tenido todas las personas que hemos participado en esta sociedad por hacer una sociedad más inclusiva, por hacer una sociedad más cohesionada. Y el reto no es sacar medallas, el reto no es mejorar nuestros porcentajes ni nuestros indicadores. El reto es comprometernos con los ciudadanos y hacer que la sociedad vasca sea la más desarrollada, la que más prestaciones ofrezca a los ciudadanos, porque hará que el ciudadano se sienta absolutamente integrado e insertado en su entorno. Es obvio hablar hoy de la renta de garantía de ingresos y para la inclusión social. Simplemente no voy a citar los datos por el tiempo que enseguida me marcará Nando. Creo que es importante remarcar esa doble bisagra de esta ley. Sobre todo lo importante no es el montante económico, que creo que no tiene límite, es un derecho y con lo cual desde nuestra postura de responsabilidad nunca lo vamos a limitar. Pero sí nos parece importante que debemos de reflexionar en los principios de la segunda bisagra de esta ley. Tenemos un montón de desarrollos, un montón de programas, un montón de actuaciones, pero sin embargo sí creemos que toca el gran reto de vivir experiencias diferentes, experiencias innovadoras, experiencias integrales, flexibles. No nos vale lo que nos valía hasta ahora. Creemos que estamos en el momento de innovar, de crear, de acercarnos, de vivir espacios de compartir. Marcaría 4 ideas fuerza. La primera, importante, un cambio de principios y valores en nuestra sociedad. Creo que enfrente tenemos una crisis de sistema, de modelo, ese modelo neoliberal que lo criticamos, ¿no?, con razón y con respuesta a lo que ha generado la ciudadanía. Creo que nos toca el momento de hablar, de generar solidaridad, de hacer una sociedad más inclusiva,
de hacer unas políticas fiscales, económicas y sociales en el cual pongan, como decía Carlos, en el centro a las personas y en especial a las personas más vulnerables. Creo que nos queda situar y atender a las personas y en especialmente a las más azotadas por estos modelos hoy que imperan. Creo que nos toca apostar por una protección de derechos y por unas políticas públicas a la altura de miras y cercana a la demanda de la ciudadanía. Creo que nos corresponde... Vale, tengo que ir muy rápido. Llega el jefe y toca ir rápido. Como idea fuerza una. La segunda, necesidades de liderazgo compartido. Me quedo con la frase, quienes tienen los mismos sueños acaban caminando juntos. Que sea este el verdadero reto, creo que tanto Luciano como Carlos nos lo dejaban a todos en conjunto para desarrollarlo. De lo existencial a lo concreto, creo que nos toca bajar al terreno lo concreto. Se nos generan en este momento 4 espacios, 4 terrenos de juego en el que tenemos que dar el callo, en el que tenemos que ser capaces de poner en colaboración a las personas más vulnerables en el centro. Hablamos del plan de empleo Lehendakari, nos hablaba ayer Stanislav de los programas de ámbito europeo, tanto el programa operativo para fondos de europeo para el periodo 2014-2020, el programa de empleo e innovación social, que ayer lo describía Stanislav, como el programa de empleo juvenil. Nos jugamos, esta sociedad nos jugamos el reto de seguir avanzando en la cohesión social de nuestro entorno, de los ciudadanos que al final más cerca tenemos y más queremos. Creo que una idea fuerza no solo es hablar de las personas, no solo hablar de los agentes, nos corresponde hablar de los mercados laborales integradores. Creo que tenemos un reto de legislatura, hablando de cláusulas sociales, de reserva de mercado. Creo que nos toca comprometernos con los planes territoriales, con los planes locales, desde la proximidad, desde la cercanía al ciudadano y desde ser capaces de responder con eficacia y con rapidez a las necesidades. Creo que estamos hablando de cambiar nuestra metodología. No nos sirve lo que funcionaba hasta ahora. Creo que hablar de itinerarios, hablar de flexibilidad, hablar de cercanía, hablar de participación es clave en el futuro de nuestro país. Creo que es un reto importante hablar del empleo público y de la responsabilidad que tiene el cómo se tomen las decisiones para con los ciudadanos, para con las personas, y en especialmente con una discriminación positiva hacia las personas más vulnerables. Creo que nos encontramos en el reto de seguir fomentando, seguir apoyando el emprendizaje. Creo que es importante para ello poner instrumentos y desarrollos en ese ámbito. El vídeo de las personas empezaba así. Bueno, lo acabo igual. Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alibaba, pero quizá desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable. Eskerrik asko. Pocas veces, Juan, se puede decir tanto en tan poco tiempo. La verdad es que, bueno, disfrutaremos también en la web de esta información para tener un poco con más calma la visión global. Bueno, Sergio, tienes algo de tiempo, pero sabemos de tu gran capacidad sintética y entonces, bueno, pues tienes todavía un reto más difícil. Voy a intentarlo, gracias. Eskerrik asko danori, helburuak eta lagunok, egunon eta eskerrik asko. Sin más prolegómenos voy a entrar un poco a intentar explicaros esto que sobre todo creo que merece la pena por lo menos tomar 5 minutos para explicar, porque el homenaje o el reconocimiento no es para lo que yo vaya a decir, sino porque todo lo que yo sé de inclusión activa lo he aprendido con vosotros, con Sartu, y con otras entidades del tercer sector de acción social de Vizcaya, y creo que merece la pena por lo menos que quede expuesto el proyecto que en febrero del 2012, el ratón voy a necesitar. Sí, ya está. Vale. El que en febrero del 2012 empezamos con una reflexión conjunta, la Asociación Aguiancha, la Cooperativa Peñascal, entonces Fundación todavía, Sartu Gastaroa y la Diputación Foral de Vizcaya. Preocupados por los efectos que la crisis larga, sostenida, estaba teniendo especialmente en los procesos de inclusión y especialmente en las personas de entre 15 y 24 años, que eran, pues, en cierta forma,
parte de lo que compartíamos, esas preocupaciones compartidas y esos retos compartidos, ¿no? Y hoy, bueno, lo que quería tratar de explicaros es una alternativa que nosotros empezamos a dibujar. Empieza a tener una propuesta en abril, la respuesta que intentamos dibujar, y pongo la fecha del 22 de octubre del 2012 ahí, porque ese día presentamos un documento a la Unión Europea, a la Comisión Europea, presentando el proyecto escrito, perfectamente, bueno, hilado, pero lo digo porque el día antes había sido domingo electoral y tiene mucha importancia, porque debajo, como veis, conseguimos, a pesar de la época difícil en algunos sentidos, pues que tanto Lanbide, desde el Gobierno vasco, como la Diputación Foral de Vizcaya y las 3 entidades del tercer sector, pues hiciéramos un documento, nos comprometiéramos con una realidad que evidentemente nos preocupaba a todos. Y yo creo que eso es de subrayar, y he visto a lo largo de los 2 días por aquí a personas que en esas conversaciones, en esa época, pues supieron leer la realidad y además, con visión de largo plazo, comprometerse por trabajar por construir un proyecto. Y este proyecto, rápidamente, un flash, lo que pretendía era completar los recursos y prestaciones existentes en aquel momento. Hicimos un análisis desde las 5 dimensiones que la entonces herramienta de valoración de la exclusión o de diagnóstico social, que todavía estaba en fase borrador, desde las 5 perspectivas analizamos los servicios y prestaciones que teníamos en marcha en ese momento y pensábamos que había que tender puentes entre recursos y prestaciones y quizá construir alguna respuesta nueva. Y esa fue la respuesta, que se llaman centros de capacitación social. A mí me llena de satisfacción que ahora la Lanbide también lo incluya en su cartera de servicios, seguro que a los que estábamos allí también. No inventamos casi nada, todo lo aprendimos por analogía, por analogía con el sistema de inclusión de las personas con discapacidad, y veíamos que quizá podía faltarnos unos centros de capacitación social, el CCS que llamábamos, como un paralelo a los centros ocupacionales de la discapacidad. Y lo que pretendíamos era elevar los niveles de capacitación. Esa es una de las respuestas al vídeo, a las personas, no al vídeo, a las personas que me interpelaban, nos interpelaban, y los centros de capacitación social querían serlo, para servir de puente entre otros itinerarios, aumentar las competencias laborales, el aprendizaje mediante la acción, oportunidades de generar nuevas relaciones y entornos normalizadores. Disculpadme si voy muy rápido y con muchas ideas, pero porque quería llegar aquí. Esta es la última diapositiva y sí que me quiero parar un poquito más, ¿vale? Porque de este cuento, de esta historia, que no es un cuento, que es una historia, ha pasado y hoy es una realidad. Desde el 1 de marzo hay 3 centros de capacitación social en Vizcaya. Desde el 1 de marzo del 2013 están en marcha, están funcionando con las 3 entidades, con Aguiancha, con Peñascal y con Sartu Astaroa. Están funcionando, ahora mismo financiado por la Diputación Foral de Vizcaya y con el absoluto apoyo de Lanbide también. Bueno, pues entonces los aprendizajes que yo quería un poco trasladar de este camino, que es una práctica muy concreta y bueno, el marco lo han puesto perfectamente, tanto Luciano, Carlos como Juan, pero creo que este camino ha sido un reconocimiento de que teníamos que adaptar las respuestas a un contexto, un marco nuevo, un contexto socioeconómico diferente y construir nuevos recursos y prestaciones sobre los ya existentes. Lo que hay nos sirve y tenemos que mejorar, pero no partimos de cero. Este es uno de los mensajes que yo quiero trasladaros. Partimos de un suelo que es muy bueno, pero tenemos que seguir mejorando. Más aprendizajes. Aprendimos de otros sistemas de inclusión, en este caso de inclusión de las personas con discapacidad. Tenemos lecciones que aprender de otros espacios. Tomar modelos de referencia de Europa también. Para nosotros el modelo de garantía juvenil de los países suecos y finlandeses era una referencia y la cogimos. En ese sentido hay que mirar con ojos para ver. Ahí están también algunas enseñanzas de las que podemos aprender. Y aquí Luciano nos ha hablado de la situación del diálogo civil en el Estado. Yo quisiera también transmitir que en este proceso hemos dado quizá un paso más
Y además de dialogar, de compartir, de tener interlocución, fuimos capaces de compartir un diagnóstico entre esas partes que están implicadas en el diálogo social, en el diálogo civil, compartir diagnóstico y codiseñar la respuesta, e incluso hasta ahí llegamos. Por lo cual, en Vizcaya y creo que en Euskadi, diálogo civil, pasamos al capítulo 2. Y los últimos aprendizajes. Hicimos una respuesta multinivel, multiagente, y eso significa acordar. Y eso a veces es ceder y hablar con uno que tiene una perspectiva diferente, pero que puede mejorar la respuesta final. Y incluso en situaciones difíciles. Lo digo porque, bueno, ya os he recordado en qué fechas estábamos trabajando sobre el documento final. Y creo que también debemos que los propios procesos de inclusión y las propias herramientas que inventemos o que seamos capaces de dibujar para la activación, que entonces en aquel momento era, bueno, pues acabamos de recibir la transferencia de políticas activas de empleo en Euskadi, pues también creo que tienen que ser esos procesos de activación dignificantes en sí mismos, que aporten al desarrollo personal de las personas que estamos activando. Con lo cual, el cuarto y último aprendizaje, pues nadie dijo que fuera fácil, pero yo de verdad, y si no, no estaría aquí, no estaría desempeñando las funciones que desempeño y dedicándole pues ilusión, tiempo y mucho trabajo, pero creo que merece la pena de verdad. Yo aquí sé que estáis los convencidos, estamos los convencidos, pero tenemos que decirles a otros, pero veo que también, bueno, pues a mí me genera mucha satisfacción con los apuntes que hacía Carlos de que el resto de agentes de la sociedad, porque hay que generar una sociedad más inclusiva, también estén. Y creo que hay que decirles que merece la pena, que no va a ser difícil, pero que merece la pena. Besterik ez, eskerrik asko eta parkatu ainarin joatea, ulertuko duzue. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko Sergio y a todos los demás pues, por vuestras aportaciones. Y sin más, sabemos que tenemos al Lehendakari ya en el hall esperando, o sea que vamos a pasar a nosotros aquí a los asientos y se iniciará en un momento el acto de clausura. No hay momento, o sea, no hay posibilidad de preguntas, no es posible ahora. No hay tiempo, ya lo sentimos.